Hola a todos. En este video revisaremos lo que son las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una de las bases principales de Nexus Backend, es donde apoyaremos todo el almacenamiento de datos. Básicamente, nuestro sistema de tablas dinámicas es una base de datos hecha de forma sencilla. Aquí nosotros podremos almacenar cualquier tipo de datos que nosotros ya tengamos actualmente diseñados y los que vayamos creando en futuro agregando a este tipo de almacenamiento general. Dentro de esto tendremos números, textos, booleanos, documentos hasta y muchos tipos más. El sistema de base de datos que nosotros diseñamos permite almacenar todo esto de forma sencilla, tanto para utilizarlo en una aplicación, una página web, como para revisarlo desde un panel de gestión. Ahora hablaremos de algunas de las características importantes de por qué Nexus Backend es tan innovador y por qué nuestro sistema ayuda mucho a las empresas. Una de sus características principales es que está basado en un sistema SQL, que es el motor básico para las bases de datos, el lenguaje de query que se utiliza para llevar a cabo toda la implementación, desarrollo y consultas que se hacen. Pero no se necesita SQL para crear una de nuestras bases de datos. Simplemente en nuestro portal uno selecciona ciertas opciones como qué columnas quiere utilizar, cuántas filas desea agregar y cuáles son los datos y ya está. ¿Por qué? Porque nuestro sistema lo diseñamos para que fuera drag and drop. Tan simple como arrastrar ciertos componentes, apretar ciertos botones y con eso podemos construir todo un soporte técnico por detrás sin la necesidad de tener un background técnico. Y también algo súper importante que fue uno de nuestros focos es que se pareciera a sistemas que ya existen en la actualidad, como sería Access o Excel. ¿Sí? Un sistema súper conocido de tablas en donde cualquiera que llegue a nuestro sistema se dará cuenta que se parece harto en lo que sería la identidad, la imagen y la forma en que se representa el contenido y la información. Así se ve más o menos lo que es una tabla dinámica en nuestro sistema. Es bastante sencillo. Aquí nosotros tenemos distintas columnas que tienen un tipo de dato cada una y nosotros podemos ponerle el nombre que queramos. Estas columnas yo las puedo arrastrar, puedo crear cuantas columnas yo quiera, puedo cambiarlas de posición y también crear cuantas filas yo necesite. Y aquí albergar la información de forma estructurada. Esto deja de ser ya un documento de Excel o un documento de Access o otro tipo de gestor de documentación de tabla, sino que ya se convierte en una base de datos que yo puedo utilizar en mi empresa. Puedo exportarla también como Excel si necesitara hacer algún tipo de análisis o mantenerla para poder propagarla en algún sistema de backend o frontend o aplicativo telefónico, API, página web, lo que ustedes necesiten. Hablemos un poco de los tipos de datos que tenemos en Nexus Backend. En Nexus Backend nosotros creamos dos estructuras principales. La primera se llaman los data types o lo que consideramos las primitivas, que son los tipos de datos más básicos con los cuales nosotros vamos a implementar o crear nuestras propias tablas a medida. ¿Sí? Dentro de estos tipos de datos tenemos textos como por ejemplo Juan, tenemos algún número, 2024, podemos tener una fecha, podemos tener un valor booleano que es verdadero o falso, hay muchos tipos de datos más, por ejemplo, los documentos es un tipo de dato, imágenes, Excel, PDF. Tenemos también tipo de datos que se están trabajando actualmente, que van a incorporarse dentro de las próximas actualizaciones, como es el rango de fecha y también el tiempo exacto que cuenta en este caso lo que son hasta milisegundos. ¿Sí? Necesitamos específicamente para ciertos casos. Y luego tenemos otro tipo de datos que son los ensamblados, que nosotros consideramos y llamamos los object types. ¿Sí? Un object type lo que permite es ensamblar muchos tipos de datos primitivos y crear una especie de entidad. Esto sirve mucho para sistemas un poco más avanzados que necesiten hacer control de stock o gestión de entidades como vehículos, personal, etcétera. Aquí encontramos algunos ejemplos que sería quizás un cliente. Un cliente yo puedo tener un nombre que es un texto, puedo tener su contacto como su correo, que es un tipo email, puedo tener su número telefónico, que es un tipo número telefónico, también puedo tener un vehículo que podemos tener, no sé, patente, cantidad de ruedas, cantidad de implementación que se necesite, o etcétera, una entidad. En el caso de los videojuegos, por ejemplo, una entidad puede ser un NPC, un enemigo, un boss, lo que ustedes necesiten. Nuestro sistema permite eso exactamente.
¿Cómo construimos una tabla? ¿O cómo podemos entender lo que es una tabla? Partamos desde las bases. La idea de esto es que ustedes entiendan la teoría de cómo se construyen las tablas y cuál es la idea de que ustedes puedan hacer sus propias tablas para lo que ustedes estimen conveniente. Una tabla es más que nada un espacio que nosotros le entregamos en donde pueden poner columnas. Así de simple. Ustedes eligen columnas. Nosotros damos la libertad para que ustedes elijan las columnas en el orden que ustedes necesiten, pero lo importante es que sí les damos algunas restricciones, como por ejemplo, una columna solo puede tener un solo tipo de dato. Nosotros vamos a elegir una columna en donde vamos a albergar, no sé, solamente números, o solamente texto, o solamente fechas. Esa es la primera estructura que nosotros le damos. Entonces, por columna siempre elegimos un data type y ahí vamos llenándola. ¿Qué es lo importante? Que hacia abajo, en esa columna, nosotros podemos tener cuantos campos queramos. Estos campos, cuando ya los almacenamos con varias columnas, ya comienzan a ser filas, ¿sí? Cada campo es independiente. Ustedes pueden tener una fila que quizás en una columna tengan un dato, luego lo tienen en otra. No es necesario que la fila se llene por completo. Es totalmente libre para que ustedes lo empleen como gusten. Entonces, si creamos varias columnas y las ensamblamos en conjunto, vamos a tener lo que es una tabla. Esa es la primera base. Entonces yo puedo tener, no sé, una tabla que tenga la primera columna con números, luego con textos, luego con booleanos, y si lo voy llenando así, voy dándole estructura a lo que sería mi base de datos. Aquí esto es un ejemplo, pero ustedes podrían utilizarlo para hacer control de stocks, soporte técnico, control de entidades, usuarios, procesos de venta, lo que necesiten. En Nexus Backend es súper importante para nosotros resguardar la información y los datos que ustedes están utilizando. Ese es uno de nuestros puntos principales, ¿sí? Como nosotros entregamos esta infraestructura, esta plataforma en donde van a albergar la información de su negocio, la seguridad es lo primero. Tanto seguridad con el mundo exterior como la seguridad interna de la empresa. Para que un usuario pueda acceder a una base de datos, necesita pasar por algunos canales o algunas puertas de seguridad que nosotros llamamos antes de llegar a ella, ¿sí? El primer portón o la primera puerta de seguridad que va a encontrar un usuario es verificar su rol. Si este usuario tiene el rol con el cual puede gestionar o revisar la base de datos. Si no lo tiene, no va a poder acceder a ella en primera instancia y esa puerta ya cierra todas las anteriores. Si es que llegase a tener el rol, luego pasa a revisar los permisos. Los permisos son un sistema un poco más granular en donde nosotros podemos decidir qué hacer dentro de una tabla. El rol me permitirá gestionar todas las bases de datos o todas las tablas, pero el permiso ya me dice si puedo entrar a una tabla determinada o a otra. ¿Sí? Entonces, el permiso me va a dar ciertas habilidades para poder manipular la tabla o me lo va a cancelar. Luego, si yo ya logré entrar a la tabla, ya puedo revisarla y no tengo ningún problema, también tenemos lo que se llaman permisos de columna. Cada columna es independiente. Cada columna va a permitir entregar información al usuario si es que el administrador lo configuró de esa manera. Es más, nosotros podemos ocultar algunas columnas para que roles o usuarios no las vean en una misma tabla. ¿De qué manera? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que tenemos una tabla general en donde yo tengo mi proceso de venta, ¿sí? Un proceso de venta en donde yo estoy agregando a todos mis clientes, toda su data, en qué parte están, lo vendí, lo cerré, cancelaron, etcétera, etcétera, etcétera. El administrador se encarga de crear esta tabla, de gestionarla para que los usuarios la puedan utilizar y luego él dispone permisos por roles, luego permisos general y finalmente permisos por columna para determinar quién puede acceder a todo y quién puede ver algunas cosas, qué columnas se pueden ver y qué no. Porque quizás algunos roles no es necesario que revisen todas las columnas, ¿cierto? Algunos roles quizás necesitan solamente ver ciertos puntos de información e interactuar con otros que los administradores no quieren que se revisen. De esta manera se ve un poco el tema de los permisos. Entonces, en este caso, nuestro gerente, que es el que está más a la izquierda, tiene permiso general. Él puede ver todo. Él maneja toda la información. Pero luego, el vendedor, yo le quiero dar solamente dos columnas a utilizar. Esas dos columnas él las va a poder ver, las puede editar, las puede trabajar. Es más, también se puede restringir el exceso de edición. Se puede solamente revisar, se puede leer.
¿ya? Pero en este caso le vamos a ocultar la columna verde que está en el medio. Luego a mi tech guy, el chico de la tecnología, quizás no le importa la parte de venta, no se la quiero mostrar, no le quiero dar esos datos, pero sí la parte técnica, entonces yo le muestro dos columnas. Y mi community manager necesita solamente ver una columna, yo le muestro esa columna y con eso estamos. ¿Sí? No necesitamos mostrarle más información que la necesaria. Esa es una de las cuantas barreras que ya tiene nuestro sistema con el tema de base de datos. Para nosotros la seguridad es muy importante por parte de la empresa como tal al mundo exterior, pero también es en el núcleo empresarial de gestión. ¿Sí? ¿Qué roles tienen acceso a cierta data? ¿Qué personas pueden interactuar con ella y qué se puede hacer? ¿Sí? Los invitamos a probar Nexus Backend. Vamos a continuar con estos videotutoriales. El siguiente tutorial ya vamos a meter las manos en Nexus Backend, vamos a trabajar, vamos a empezar a construir algunas tablas, vamos a jugar con ellas y vamos a introducir datos. Así que muchas gracias. Cualquier cosa saben que nos pueden enviar sus comentarios. Tenemos redes sociales, tenemos también Discord para que hagan dudas y entren a la comunidad. Y nos ayudaría mucho que nos den ese like y se suscriban al canal porque vamos a estar subiendo mucho esta información y una tecnología emergente que se va a utilizar bastante y vamos a subir hartos ejemplos entretenidos con videojuegos, páginas web y cosas de este estilo. Así que nos vemos en el siguiente video.